gente. Ya no sé por cuántas veces ya he saludado, por cuántas veces ya les he dado la bienvenida aquí al live. Bueno, les saludamos nuevamente por aquí, por Redimida de Verdad. Y bueno, estamos intentando conectarnos desde las 8 y unos minutos, estamos intentando conectarnos para hacer el live que corresponde al capítulo 3 del club de lectura del libro que estamos leyendo. Pero bueno, ha sido un poco, o sea, bastante difícil, la verdad, porque bueno, hoy va a estar conmigo acá una hermana que se llama Ali Doguín. Y bueno, estaba bien difícil la conexión por allá, acá la conexión también estaba bien lenta, incluso se fue la electricidad ahorita cuando ya decidí finalizar el video porque no lográbamos conectarnos y decidí finalizar para ver si Ali entonces se lograba conectar, volver a intentarlo nuevamente. Ahí se fue la electricidad, pero bueno, volvió y ahora la conexión está un poquito mejor, gracias al Señor. Y bueno, pero ya lo hemos seguido intentando y aún Ali no se puede conectar. Vamos a ver, contando con el Señor. Sí, ahora lo vamos a intentar. A ver si... Vamos a ver. Y bueno, mis hermanas, nada, les decía ahorita en todas las otras veces anteriores que he intentado conectarme, que verdaderamente el Señor nos está probando hoy con todo este tema de su soberanía y todas estas cosas que estamos aprendiendo en los capítulos del libro, porque verdaderamente una de las cosas que nos disgusta, ¿no? Que nos duele, acá por lo menos en nuestro contexto, todas estas cosas que pasan con la conexión, con las limitaciones que tenemos muchas veces, con cosas que se van, ¿no? Por supuesto, de las cosas que nosotros quisiéramos, las cosas que tenemos planificado, incluso para servir al Señor. Pero verdaderamente Dios tiene el control de todo, Dios es soberano y sus planes, sus caminos, su voluntad es mejor que la nuestra. Y bueno, Dios sabe todas las cosas. Entonces, bueno, a ver, ya Ali se unió. Ali, ya estás ahí, ya te uniste, gloria al Señor. Bueno, si puedes, Ali, envíame la solicitud, vamos a ver si ahora sí. Aceptar. Y bueno, vamos a ver si ahora sí te puedes unir contando con el Señor. Vamos a ver. Ay, ahora sí, Ahora sí, ahora ahora sí. sí. Ay, gloria al Señor. Ay, Gracias al gloria a Dios. Señor. Amén, amén. Llorando decía, ay, Señor, permite que sí, que ahora sí nos vamos a conectar. Ay, Dios mío, el Señor está probando ahí nuestra perseverancia también, nuestra paciencia, nuestra dependencia de Él en todo momento. La conexión, bueno, va a estar un poco lenta en este live, mis hermanas, perdónennos. Somos de aquí, de Cuba, de este contexto cubano. Y como les decía, estas son una de las cosas que nos ocurren acá y que son difíciles a veces, ¿no? De aceptar, pero bueno, Dios sabe de por qué de cada cosa, en su providencia vivimos aquí y desde aquí queremos también servirle al Señor y queremos pues dedicar nuestras vidas a Él y compartir con Él todo lo que Él hace con nosotras también. Entonces, bueno, Ali ahí se volvió a ir. Vamos a ver, contando con el Señor, a ver si Ali regresa. A ver. El Señor está probando la paciencia de todos por aquí, de todas las que vean este live. Entonces, bueno, eh, yo voy a ir hablándoles un poquito acerca de, hola Ali, otra Ali tenemos por acá, qué bueno que te unes, mi hermana. Aquí tenemos a otra querida Ali Capote, una hermana cubana muy especial para mí, pero que vive en Ecuador ahora, gracias al Señor, sirve en Ecuador a su familia, o sea, con su familia, el Señor, en la iglesia Fuente de Gracia, si mal no recuerdo, en Ecuador. Y bueno, le doy muchas gracias al Señor por su vida.
Les decía a Alia y bueno, a todas las hermanas que se unan en un momento, que después lo vean en la grabación, que hemos pasado muchísimo trabajo para poder hacer el live hoy, porque mi hermana Ali, otra Ali, Aliet de Holguín, cubana también, que va a estar conmigo hoy en el live. Bueno, hemos pasado mucho trabajo para poder unirnos por la conexión y bueno, ya ahorita lo logramos, pero bueno. Ali, si me estás escuchando, Aliet, si puedes. Hola, Loima, gloria al Señor, que estás aquí también, mi hermana, qué bueno, bendiciones. Y Ali, bueno, si Aliet, si me estás viendo ahora, si te pudiste unir nuevamente, mándame la solicitud a ver si te puedes unir de nuevo, mi hermano. Acá, bueno, la conexión bien difícil. Desde ahorita, desde las 8:00 y pico, estamos tratando de conectarnos y nada. Y a la corriente, bueno, aquí se fue la corriente ya y todo, pero bueno, volvió y la conexión mejoró un poquito después que se fue la corriente. Vamos a ver. Y bueno, esta semana, para ya, bueno, explicando un poquito acerca de este capítulo, aunque sea dar un pequeño resumen, si Ali al final no se puede unir, por lo menos dar un pequeño resumen de este capítulo y después, bueno, ver cómo podemos grabarlo ahí yo en algún momento. Pues el capítulo se llama La soberanía de Dios. Y hay un versículo clave, ¿no? Un versículo principal, que es el que el autor usa como referencia de este capítulo al inicio del mismo, que está en el Salmo 33, versículos 10 10 y 11. Yo lo voy a estar leyendo por la Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje un poco más entendible, y dice: el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Este es el versículo que el autor usa y en este versículo, como podemos ver, pues se habla precisamente del tema que aborda este capítulo, que es el tema de la soberanía de Dios. Y precisamente la soberanía de Dios tiene que ver con esto, con el hecho de que el Señor tiene planes, tiene propósitos que siempre se mantienen firmes, que siempre se van a cumplir, que nunca van a ser frustrados, que siempre van a permanecer. Y eso tiene que ver con su soberanía, con este atributo que se llama así, y que en otras palabras, como dice el autor, hace referencia a la total independencia, o sea, la absoluta independencia y derecho, autoridad que tiene el Señor de hacer lo que Él quiera, de hacer lo que Él le satisface, lo que Él le plazca, lo que Él decida hacer, y al control absoluto, al control total que tiene el Señor sobre cada una de las acciones de sus criaturas, de todas sus criaturas, de toda su creación. Entonces, bueno, esto es algo, wow, un atributo del Señor bien grande, bien majestuoso, bien fuerte, y que como hemos venido viendo ya desde el inicio de este libro, desde el capítulo 1 al capítulo 2, vamos a ver que la soberanía del Señor, si bien es un atributo que nos cuesta a veces aceptarlo, es un poco fuerte de digerir, ¿no? Todo lo que implica aceptar la soberanía del Señor, al mismo tiempo puede ser de mucho consuelo, de mucho alivio para nosotros, sobre todo cuando la vida duele, cuando enfrentamos circunstancias difíciles, circunstancias dolorosas, adversas, que no queremos que sucedan en nuestras vidas, que no quisiéramos, no hubiéramos escogido, no hubiéramos elegido nosotras mismas. Y entonces, bueno, en este sentido, pues, hola mi hermana, qué bueno, bendiciones, Julia, Niris Julia. Y hola Ana, Dios te bendiga también. Y entonces, bueno, mis hermanas, bueno, las que se van uniendo, les decía que estamos haciendo como un pequeño resumen del capítulo 3 de esta semana, porque Ali no se ha podido unir todavía al live, hemos pasado mucho trabajo con la conexión, incluso la corriente se fue acá en un momento y tuvimos que finalizar. Y bueno, ahora lo estamos intentando nuevamente, pero bueno, vamos a ver si contando con el Señor, Ali se puede unir. Si no, yo lo que estoy haciendo es dándoles un pequeño resumen por acá del capítulo de esta semana para no dejar de tener este tiempo hoy.
Y bueno, a ver si Ali y yo en algún momento nos podemos reunir por lo menos por videollamada, grabarlo y poder compartirlo por el canal de YouTube y bueno, poder ponerlo por ahí para que Ali nos pueda hablar un poco más del capítulo. Entonces, esta es la idea central del capítulo 3, la soberanía de Dios. Y bueno, este capítulo habla precisamente de eso, de esa total independencia que tiene el Señor para hacer lo que Él considere, lo que Él quiera, ese control absoluto que Él tiene sobre todo. Y esto les decía que es muy importante, sobre todo cuando estamos en esos momentos de adversidad, cuando la vida duele, como dice el libro, porque, a ver, vamos a ver, no, pues esto nos hace depender muchísimo más del Señor en tiempos así, saber que solamente podemos esperar en Él, descansar en Él, confiar en Él y bueno, solamente podemos aferrarnos a Él en momentos así de adversidad y de prueba. Entonces, este capítulo está estructurado o sea, con diferentes aspectos que trata para abordar la soberanía de Dios. Y el primer aspecto que trata habla precisamente de esto, de que Dios tiene un control absoluto sobre cada una de sus criaturas. Él hace todo lo que Él quiere, todo lo que Él le place. Y decía hace un momento que esto a veces nos choca un poco, es un poco fuerte de aceptarlo, porque aceptamos mejor el amor de Dios, la bondad de Dios, la sabiduría de Dios, pero nos cuesta más aceptar la soberanía de Dios, sobre todo cuando vienen cosas a nuestras vidas que no quisiéramos para nosotros, ¿no? Porque son cosas dolorosas que más bien queremos evitarlas, queremos rechazarlas y no queremos que esas cosas vengan a nuestras vidas. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el Señor es soberano sobre esas cosas también. Pero la buena noticia de todo esto es que la soberanía de Dios, esto de que Dios hace lo que Él quiere, de que Dios hace o sea, de que Dios hace lo que, pues lo que le satisface, lo que a Él le place, no va a ser, o sea, no es que Dios lo hace porque Él es un tirano, Dios no lo hace arbitrariamente porque Él quiere hacerlo, y ya, y por solamente por satisfacerse Él y por buscar solamente su propia gloria, que pudiera hacerlo si quisiera, porque Dios no tiene que darle explicaciones a nadie y Él es dueño, Él es Señor sobre todas las cosas que le pertenecen por derecho, porque Él las ha creado. Sin embargo, Dios, al mismo tiempo que es 100% soberano, también es amoroso en su máxima expresión, igual que es de soberano y también es sabio. Entonces, cada una de las cosas que Él va a hacer en su soberanía van a ser también producto de su amor, producto de su bondad, producto de su sabiduría y van a tener un buen propósito en nuestras vidas, aunque nosotros no podamos entenderlo, aunque nosotros no podamos verlo, saber todas las cosas que Él está haciendo, saber lo que está ocurriendo realmente en nuestras vidas. Entonces esto es algo que debe ser de mucho consuelo para nosotros en este sentido, saber que podemos confiarle al Señor, no solamente en nuestra vida eterna, nuestro futuro, nuestra eternidad, que sabemos que cuando ya estamos en Cristo tenemos una eternidad asegurada con Dios, sino también confiarle nuestros momentos diarios de cada día, desde que lo conocimos, desde que Él nos trajo hacia Él, nos amó y nos escogió y nos rescató, hasta que lleguemos allá al cielo, es decir, cada uno de esos momentos, de esos detalles que vamos a ir enfrentando en nuestro peregrinar hacia el cielo, poder entregarle todo eso al Señor también y confiarle todo eso al Señor, porque si Él, como decíamos en leyes anteriores, si Él se ocupa de las cosas grandes, Él también se va a ocupar de las cosas pequeñas de nuestras vidas. Y estamos en un mundo caído y muchas circunstancias dolorosas nos van a afectar, pero qué bueno saber que para los que estamos en Cristo, ninguna de estas cosas está fuera de la voluntad del Señor, nada de esto escapa de su control, de su cuidado, y esto bueno es de mucho consuelo saberlo. Un momento, déjenme leer algo que me dice Niris Julia. Amén. Niris nos dice, una hermana que está por acá conectada, amén, su naturaleza es dar,
precisamente dar amor. Somos nosotros los que recibimos las consecuencias, amén, de nuestro comportamiento. Amén, mi hermano, amén. Así mismo es. Qué hermoso eso, que nos recuerdas de que Dios no solamente tiene amor, sino que esa es su naturaleza, de que esa es su misma esencia, que es amor. Hola Meli, Dios te bendiga. Meli de Confía en Dios se ha unido desde Argentina. Gloria al Señor, mi hermana. Qué bueno. Aquí hemos tenido muchísimos problemas, Meli, con la conexión hoy. La hermana que iba a estar en el live no ha podido unirse porque la conexión está muy difícil por acá. La electricidad se fue incluso aquí hace un ratico, pero bueno, volvió. Y bueno, estoy por lo menos dando como un pequeño resumen acerca del capítulo 3 para no dejar de tener este tiempo, que ya lo habíamos anunciado. Pero bueno, ya el live con la hermana no va a poder ser, o sea, no va a ser posible hoy. Vamos a ver si de todas maneras podemos hacer ella y yo algo juntos para que ella nos explique más del capítulo, porque ella fue la que hizo la reseña esta semana. Y bueno, después entonces lo pondríamos por YouTube también contando con el Señor. Entonces, bueno, estaba conversando acerca de algo que nos compartió una hermana que está conectada por acá en este momento, Niri Julia, que nos decía de que como la naturaleza del Señor, su misma esencia es amor. No solamente que Él no, tiene amor para ofrecernos, sino que Él es amor y que todo lo que va a salir de Él va a fluir de su amor. Qué hermoso eso, porque cuando pensamos en la soberanía de Dios, sobre todo en momentos difíciles, en momentos de angustia y de prueba, qué bueno saber que todo lo que Él orquesta en nuestras vidas y todo lo que Él va a permitir en nuestras vidas está estrechamente ligado a ese amor que Él tiene por nosotros, a ese compromiso que Él tiene de ese pacto que ha hecho con su pueblo, del cual no puede negarse, que es cuidarnos a nosotros y buscar y procurar nuestro bien. Y creo que esto es algo que por fe y no por vista tenemos que recordar siempre, como dice también este capítulo y lo vamos a ver ahora en un momento, porque las emociones y nuestro corazón es engañoso y nos cuesta muchas veces aceptar estas cosas, pero sabemos que debemos someter nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra voluntad a la única autoridad de la palabra y a la verdad de la palabra. Y eso nos va a dar como un ancla firme, una roca firme, como dice una hermosa frase que está en este capítulo también, en el capítulo 3, que dice que el autor, citando a otra autora que se llama Margaret Clarkson, dice que la soberanía de Dios es como esa roca firme a la que el corazón sufriente se aferra en esos momentos de dolor. Y eso es tan hermoso recordarlo, porque ciertamente en esos momentos el Señor es eso, el Señor es nuestra roca firme, ese terreno firme, sólido, donde podemos estar, tener nuestros pies ahí en un lugar firme, en un lugar seguro, y podemos estar ahí sabiendo que nada nos va a mover de ahí, y que nada ni nadie nos puede separar de su amor, como dice Romanos 8. ¿Qué nos podrá separar de su amor? Nada, ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni peligro, ni espada, nada. Al contrario, dice Romanos 8, que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Como dice, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo que estamos viviendo, ni lo que vendrá. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo tampoco de lo que vendrá, del futuro, porque el Señor pues controla cada una de las cosas que suceden en nuestras vidas. Y de esto trata el primer aspecto que el autor desarrolla en el libro, acerca de cómo Dios tiene un control absoluto de todo. El autor habla de que este concepto es muy importante tenerlo en cuenta, porque en estos tiempos actualmente se ha tergiversado este concepto, este atributo de Dios, incluso en círculos cristianos, donde hay falsas doctrinas y demás que sabemos que no están tomando en cuenta la soberanía del Señor, quieren decretar cosas, quieren darle órdenes a Dios por encima de su soberanía, creyendo que van a manipular al Señor, creyendo que van a lograr cosas, a persuadir al Señor de que haga algo, por ejemplo, que Él, pues por supuesto en su voluntad no está, y sabemos que eso es imposible, porque eso nunca va a suceder, nunca va a ocurrir. Aquí, bueno,
Sí, amén. Ali me está pasando un mensaje, mi hermana Liet Teruel Doguín, que iba a estar con nosotros hoy acá en el live. Qué bueno que luego grabaremos Dios mediante a las 2 cuando el Señor nos permita eh, el capítulo de hoy, porque bueno, ahora mismo la conexión a ella no se lo permite. Amén. Está bien, mi hermana. Tranquila, no te preocupes. Dios es soberano, Dios sabe todas las cosas y bueno, eh, Dios es bueno, Dios es fiel y bueno, Él sabe el porqué de todo. Entonces, les decía que esta doctrina es muy importante, es parte de la sana doctrina y tenemos que tener esto muy, muy presente ante todas las mentiras que están atacando a la iglesia del Señor hoy y que vienen a traer confusión y que vienen a traer incertidumbre y tristeza también y falta de paz y de gozo verdadero en los cristianos porque verdaderamente cuando no entendemos la soberanía del Señor, cuando no, o sea, no comprendemos este atributo, la magnitud de este atributo, vamos a estar siempre desconfiando, vamos a estar siempre creyendo que tenemos que hacer algo nosotros para controlar las cosas, para hacer que sucedan cosas o para impedir que sucedan otras, cuando todo al final está determinado ya por el Señor, todo está determinado por nuestro buen Padre y Él sabe todas las cosas. Entonces podemos descansar, la soberanía de Dios, lo que debe hacernos es eso más bien como cristianos, aunque a veces sea fuerte aceptar algunas cosas que nosotros no entendemos y de eso vamos a hablar ahora un momento, pero sobre todas las cosas descansar en el Señor, que Él sabe por qué de cada cosa y su sabiduría es tan grande y tan infinita, por supuesto, muy por encima de la nuestra, que nosotros no somos nadie para cuestionar eso ni para entender, nunca vamos a entender a plenitud todos los propósitos que Él tiene. Entonces, el otro aspecto que el autor trata, después seguidamente pasa a considerar en este capítulo, es el hecho de que la soberanía de Dios no siempre es manifiesta. Y entonces ahí es por eso que a veces, muchas veces nos cuesta aceptar la soberanía de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios, o sea, Dios siempre es soberano, Dios siempre está en su trono, Dios siempre está obrando, siempre está actuando en nuestras vidas, lo veamos o no, lo creamos o no, Él siempre está obrando y siempre está actuando. Pero ¿qué pasa? Que como nosotros, por supuesto, no tenemos la capacidad de entenderlo todo y de ver todo lo que Él está haciendo, muchas veces entonces en esos momentos somos tentadas a desconfiar del Señor y más bien le creeríamos, ¿no? Si Dios hiciera quizás un gran milagro en ese momento, que es más bien lo que queremos nosotros cuando estamos en momentos sobre todo de pruebas, que Dios haga un gran milagro y que Dios intervenga y que Dios nos saque de la prueba, cese ya, haga que todo termine, le dé una solución a todo y bueno, que ya todo pase y, y bueno, que todo termine y que Dios nos quite ese dolor y nos alivie. Entonces, si bien el autor pues habla en este capítulo de que ciertamente el Señor le interesamos nosotros, se preocupa por supuesto por nosotros, por nuestras almas, por nuestros corazones y quiere por supuesto el bien mayor para nosotros y en momentos de prueba lo hace, porque en momentos de prueba nos sostiene, nos da la paz que necesitamos en esos momentos, nos da la gracia, nos da la fuerza que necesitamos para poder atravesar la prueba. Pero muchas veces, o sea, aunque Dios nos sostiene en esos momentos para atravesar la prueba, no quieren que nosotros, o sea, sacarnos en ese momento de la prueba, sin antes hacer que la prueba tenga el efecto que Él quiere producir en nosotros, el efecto que nosotros necesitamos, aunque no entendamos, pero que nuestras almas y nuestros corazones necesitan en ese momento. Entonces, nosotros más bien siempre queremos ese milagro, o sea, tenemos una prueba y muchas veces lo que pedimos es, Señor, libéranos, por favor, permite que todo esto pase, permite que todo esto cese, haz que todo esto acabe, Padre. Ayúdanos, por favor, líbranos. Pero el Señor a veces no responde haciendo un milagro en ese momento y librándote de la enfermedad o del tormento, la angustia que puedas tener en ese momento, sino que Él permite que sigas pasando por la prueba, Él por supuesto sosteniéndote, nos sostiene en medio de la prueba,
pero permite que sigamos pasando ese momento difícil, porque en medio de todo eso Él quiere obrar en nosotros con buenos propósitos, como hemos dicho. Entonces, por eso es que la soberanía del Señor no siempre es manifiesta, y eso a veces nos genera también un poco de lucha, de confusión, porque no vamos a estar viendo ahí siempre, ¿no? Todos los propósitos ahí claramente, por supuesto, que el Señor tiene. Y un magnífico ejemplo de esto, que el autor habla también en el libro, es el libro de Esther. Sabemos que en el libro de Esther incluso ni siquiera se menciona el nombre del Señor, pero eso no quiere decir que el Señor no haya estado presente en cada uno de los acontecimientos del libro de Esther, desde el principio hasta el final. De hecho, es un libro, por supuesto, que sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo, porque está dentro del canon de las Escrituras, y por supuesto sabemos que el Señor tenía un propósito con toda esta historia, y Él quiso que ese libro estuviera ahí, que se incluyera ahí, que hoy lo tuviéramos como parte de las Sagradas Escrituras. Y vemos que en este libro, como decíamos, no se menciona nunca el nombre del Señor, pero sabemos que trata una historia del pueblo del Señor, del pueblo escogido de Dios en ese momento, el pueblo de Israel, que quería ser, o sea, que tenía, o sea, corría peligro de ser exterminado en ese momento. El pueblo donde sabemos que o sea, del cual vendría toda la genealogía, todo el linaje del cual vendría el Mesías, Cristo, nuestro Salvador. Y sabemos, por supuesto, que el Señor eso no lo iba a permitir, que el Señor iba a obrar, por supuesto, iba a intervenir, porque Él iba a preservar siempre, por supuesto, todo ese linaje, como le prometió al rey David, y de ahí iba a venir Cristo, nuestro Salvador, esa promesa que Él hizo incluso desde Génesis, desde el mismo momento de la historia de la creación, de la caída, de todo lo que ocurrió, porque sabemos que la historia de redención está planificada por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Y todo eso lo podemos ver aquí, y vemos cómo el Señor en todo momento orquestó todas las cosas que fueron sucediendo en el libro de Esther, permitió que Esther fuera una israelita, una judía, fuera escogida como reina. Eso no fue por gusto, no, eso no fue casualidad, eso fue un propósito del Señor, como Mardoqueo después le dice a ella. Ponte a pensar si para esta hora no es que tú has llegado al reino, si tú llegaste al reino para este tiempo con un propósito, eso no fue casualidad. Y si tú no obras ahora, y si tú no vas delante del rey, aunque te puede costar la vida, pues respiro y liberación vendrá de otro lugar, de otra parte. El Señor, olvídate que el Señor va a hacer algo, pero ponte a pensar que si tú estás aquí, pues tú eres la que el Señor puso aquí para eso, para ese propósito. Y que más allá de ella, porque ella no es la protagonista del libro, el protagonista principal es el Señor, y sabemos que aunque no se menciona su nombre, ella lo primero que hizo antes de ir a presentarse al rey fue pedir que ayunaran por ella por 3 días, y, y bueno, ayunar ella también, no se menciona la oración, pero posiblemente, por supuesto, estaba unida al ayuno, porque sabemos que son dos prácticas que van unidas, y lo que quiere decir que ellas dependieron en primer lugar del Señor, buscaron en primer lugar al Señor antes de ir a presentarse al rey. Y de hecho me encanta cómo el autor, se lo pueden leer mejor en el capítulo, cómo el autor recuerda algunos acontecimientos del libro, como la noche antes, donde se pensaba, ¿no?, que Amán iba a buscar a Mardoqueo, y vemos cómo esa noche antes el rey Asuero no podía dormir en esa noche. Primeramente el rey se desveló, pidió que le trajeran pues las crónicas, ¿no?, de toda la historia de cosas que habían ocurrido en el reino. De esas crónicas, lo que se le leyó al rey fue precisamente un acto, un acontecimiento donde Mardoqueo había hecho algo por el rey para detener un complot en contra del rey. Entonces el rey escuchar estas cosas, él pregunta que qué se le había hecho a Mardoqueo para el tío de Esther para honrarlo. No se le había hecho nada en ese momento aún. Y entonces el rey dice que no, que había que hacer algo para honrar a este hombre. Y al día siguiente precisamente le pide a Amán, que era el que quería matar a Mardoqueo, el judío, le pide a Amán que honre públicamente a Mardoqueo. Y finalmente, bueno, sabemos que Amán fue ahorcado en la misma horca donde él pensaba ahorcar a Mardoqueo. Entonces todos estos acontecimientos que ocurrieron, pues evidentemente no fueron casualidad, sino que fue la providencia de Dios
obrando, que estando ahí tras bastidores en cada uno de estos acontecimientos. Y ahí vemos que, como dice el autor, el Señor obró de la misma forma, aunque no se vio de la misma forma, pero igual, obró igual, por igual, tanto en cuando los israelitas salieron de Egipto, al abrir el Mar Rojo con aquel gran milagro visible delante de todo el mundo, que se vio un milagro que hizo el Señor, pero obró igual. Ese día obró de esa manera, con un milagro visible que todos lo pudieron ver, pero igual, en el libro de Esther no se menciona su nombre, no obró con un gran milagro así visible, pero no se puede decir que no obró, porque el Señor ciertamente obró. Y de hecho, el pueblo, sabemos que el pueblo del Señor, los judíos en Persia, fueron liberados del exterminio que se quería hacer contra ellos. El decreto no se podía virar atrás, pero bueno, sí tuvieron la posibilidad de defenderse cuando fueran a hacer algo contra ellos. Y sabemos cómo el Señor pues detuvo, ¿no?, todas estas cosas. Y verdaderamente, pues por eso es que podemos decir que aunque la soberanía del Señor no siempre es manifiesta, y aunque nosotros generalmente somos del equipo de los que nos gusta ver los milagros para poder ver que Dios obró, para poder ver que Dios actuó, ¿no?, para poder ver que Él está en acción, que está haciendo algo a nuestros ojos, aunque nosotros no siempre veamos así milagros visibles en los momentos en que la prueba continúa, la prueba sigue, y nosotros estamos ahí y nos parece que no está pasando nada, que el Señor no está escuchando nuestras oraciones, que no nos está librando como le estamos pidiendo. Pero tenemos que confiar, mis hermanas, que en esos momentos el Señor también, detrás de bastidores, como en el libro de Esther, está haciendo grandes milagros en nuestras vidas, está haciendo grandes milagros en nuestras vidas, y por fe podemos decir eso, y estoy segura que muchos ya lo pueden testificar y lo podemos testificar de otros momentos en nuestras vidas atrás, donde ya han ocurrido pruebas, han ocurrido cosas de este tipo, de circunstancias dolorosas, donde en esos momentos nos parece que no tenemos salida, nos parece que estamos, por supuesto, o sea, estamos en un momento bien oscuro. Sin embargo, cuando pasamos ya ese momento y hoy a mirar atrás y nosotros decimos, Señor, gracias por ese momento, gracias por lo que el fruto que eso ha dado en mí, porque yo puedo ver un cambio, yo puedo ver una transformación en un área determinada en mi vida, en áreas determinadas en mi vida, producto a eso que tú permitiste en ese momento, que en ese momento yo lo que quería, francamente, yo lo que quería era salir lo más rápido posible de ese momento de dolor, pero porque yo no sé, yo no tengo la sabiduría que tú tienes, y yo no sé, realmente yo lo que pienso, mayormente como ser humano, en mi carnalidad, lo que pienso es en mi comodidad, pero el Señor no piensa en nuestra comodidad, el Señor piensa en lo que verdaderamente va a ser bueno para nosotros. Entonces eso es un segundo punto importante de este capítulo. Y el tercer punto que el autor vuelve a tratar, ya no como resumiendo este capítulo, es que el Señor hace o sea, lo que a Él le place. Nuevamente habla de todo esto, de cómo el Señor hace lo que Él quiere, lo que Él ha planeado. Sin embargo, los planes de nosotros, el que determina si se van a cumplir o no es Él. Él sí hace todo lo que Él ha planeado, pero los planes de nosotros siempre están sujetos a los planes de Dios. Él es el Señor de nuestras historias humanas, personales. Y algo muy hermoso también que el autor habla en este capítulo es que la soberanía de Dios no empieza en nuestra muerte y no empieza en que Dios se va a hacer cargo de nuestras vidas cuando ya entonces estemos ya con Él en su presencia en la eternidad, sino que la soberanía de Dios comienza desde antes, desde nuestro nacimiento, como dice la palabra de Dios, porque el Señor nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo, como decíamos hace un momento, y qué hermoso eso de que nuestras vidas están totalmente en sus manos todo el tiempo, y que nada ni nadie puede ir en contra de esa voluntad de Dios, y nada ni nadie la va a frustrar, nada ni nadie puede quedar fuera de esa voluntad de Dios, todo está cronometrado por Él, todo está perfectamente planeado, organizado, y eso debe darnos mucho consuelo, debe darnos mucha tranquilidad. Y bueno, es como dice el autor, si hubiera algo, solamente una pequeña cosita que se escapara
del control y de la soberanía de Dios, entonces nosotros no pudiéramos confiar en Él, no pudiéramos confiar en este Dios, porque entonces pudiéramos decir, sí, Dios es muy bueno, es muy amoroso, Él quiere lo mejor para nosotros, y, y bueno, tiene la sabiduría para saber incluso qué es eso mejor para nosotros, pero si no tiene control, si no tiene soberanía, si no tiene poder para hacer que eso suceda, para controlar las cosas, de modo de lograr nuestro bien, entonces no pudiéramos confiar en Dios. Así que miren qué importante es este atributo para que nosotros podamos confiar en el Señor y podamos descansar en el Señor. Así que bueno, este capítulo es muy especial. Hay otra frase también que me gustó mucho del capítulo que dice que el Señor está comprometido con nuestro bien, con hacernos el bien, no solamente con buscar su gloria, como vemos en el capítulo 2, y no se detendrá en cumplirlo, no se detendrá en lograr ese propósito en nuestras vidas. Y al final de este capítulo, también el autor como da algunas palabras de precaución, ¿no? En el sentido de que él sabe, él aclara y sabe que este es un capítulo fuerte, es un capítulo con verdades bien fuertes, ¿no? Bien sólidas, bien duras, bien importantes a veces, o sea, bien duras a veces, ¿no? De asimilar, en dependencia también de lo que estemos pasando y demás, pero es muy importante y no podemos dejar de proclamar estas verdades de la soberanía del Señor, porque son las verdades de su palabra, no es algo que estemos inventando nosotros, que estemos queriendo defender nosotros, sino que la misma palabra da evidencia por todas partes de que eso es así y bueno, es lo que nos va a llevar a confiar en el Señor en los momentos en los que no entendemos lo que está pasando, lo que está sucediendo, pero en esos momentos debemos hacer una elección, como dice el autor, debemos elegir confiar en Dios, creerle a Él, aunque nuestros sentimientos no quieran someterse, aunque nuestras emociones estén ahí batallando ahí detrás, como digo yo, pero con nuestra mente, con nuestro corazón, debemos escoger elegir la verdad y confiar en el Señor. Entonces, bueno, en la reseña de esta semana, y el estudio que nuestra hermana Liet Teruel de Holguín compartió esta semana, que la pueden ver en la página redimidadeverdad.blog, pueden ver ahí la reseña del capítulo 3. Ahí van a ver un testimonio muy especial que Ali comparte, un testimonio personal de cómo el Señor pues ha estado obrando en su vida con estas verdades de la soberanía del Señor. Y bueno, me hubiera encantado haberla tenido ella hoy por acá, haber compartido este tiempo. Y bueno, ya saben que bueno, por la soberanía del Señor no pudo ser posible, así que no nos vamos a angustiar por eso, porque Dios sabe todas las cosas. Y bueno, vamos a ver si Dios en su soberanía permite después reunirnos y tener nosotros un tiempo por llamada y grabarlo, para que ella les pueda contar un poquito más acerca de esto, les pueda contar de su testimonio también, para que lo tengan ahí, para que puedan también poder escuchar esto también. Y, y también hay algunas sugerencias prácticas que van a encontrar ahí muy buenas, con preguntas de ayuda, con versículos claves de la palabra que también tienen ahí para profundizar en todo este tema. Y al finalizar, bueno, para ir cerrando, quería, bueno, leerles algunos de esos versículos, que hay muchos, pero bueno, leerles algunos de esos versículos que podemos encontrar en la palabra acerca de la soberanía del Señor. Uno de ellos está en Proverbios 16:9, que dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Ese está en Proverbios 16:9. Está también Proverbios 19:21, que dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Es decir, podemos hacer todos los planes que queramos, pero solo el propósito del Señor prevalecerá. Proverbios 21:30 dice: no hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor.
Es decir, ni la persona más sabia del mundo, con toda su preparación, toda su sabiduría, con todo el entendimiento, con todos sus proyectos, pueden hacerle frente al Señor. También está en el libro de Eclesiastés. Vamos a buscarlo por acá. Uh-huh. Eclesiastés 7:13, que dice: acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Amén. Debemos aceptar el modo en el que el Señor hace las cosas, porque nadie puede enderezar lo que Él torció. Él tiene total control de todas las cosas. Y por último, les quiero compartir también uno que es muy conocido también en Lamentaciones 3:37, que dice: ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? Vamos a ir leyendo el 38 y los demás. Dicen: no envía el Altísimo tanto calamidad como bien. Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? Amén. En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos: hemos pecado y nos hemos rebelado y no nos has perdonado. Amén. Y leí toda esta parte hasta el final y me acordaba de lo que nuestra hermana hace un momento, Niri Julia, nos decía, de que pues la esencia del Señor es dar amor, y todo lo que Él hace está fundamentado en su amor, en su soberanía, todo parte de ese amor. Y más bien nosotros, que sí somos seres caídos, que somos seres pecaminosos, incluso, o sea, tenemos una naturaleza caída y pecaminosa aún, incluso, o sea, aunque estemos en Cristo, y muchas veces las cosas que nos suceden, que hay otros versículos de la palabra que hablan sobre esto, más bien son, por supuesto, una consecuencia de nuestros propios actos, de nuestras propias decisiones, y a veces le atribuimos, le queremos atribuir esto al Señor, nos queremos disgustar y molestar y cuestionar al Señor, cuando en realidad estamos cosechando el propio fruto de nuestros pecados, de nuestras decisiones. Y por eso leía todos estos versículos también. Qué bueno esto que el Señor nos dice aquí en su palabra, a través del libro de Lamentaciones, que a veces nos quejamos, pero en realidad estamos recibiendo una disciplina de parte del Señor. Y eso es otra cosa que también en este libro lo vamos a tratar en capítulos posteriores, y es que muchas veces las pruebas y la adversidad, la angustia que recibimos en un momento determinado de nuestra vida es parte de un proceso de disciplina que el Señor está llevando en nuestras vidas. No como castigo, quizás no ya, porque sabemos bueno, que en Cristo pues hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, y el Señor nos trata con misericordia, con gracia, pero sabemos que el Señor sí nos está modelando, nos está transformando, nos está santificando, y muchas veces tiene que usar la disciplina, porque aún estando en Cristo a veces nos alejamos, nos desviamos, y Él tiene que volver a traernos al camino correcto, como el buen pastor que vuelve a traer a la ovejita con la vara, con el callado cuando ésta se desvió. Y así somos nosotras, que a veces, bueno, nos desviamos muchas veces, y el Señor, en su gran misericordia, eso es una muestra una vez más de su misericordia y de su amor, y gracias a Él porque hace eso, porque le interesamos tanto que hace eso por nosotros, de no dejarnos a nuestro propio rumbo, a nuestro propio camino, porque eso sería no amarnos, pero porque nos ama. Él nos vuelve a traer al redil nuevamente, y hace que nos da el arrepentimiento para arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso es importante que recordemos esto también, pienso, en el contexto de todo esto que estamos viendo de la soberanía de Dios, y ver, sí, que Dios es soberano en todas las cosas que permite, pero muchas veces estas cosas están fundamentadas también en cosas que nosotros mismos hemos provocado también. Nosotros tenemos una responsabilidad también por la cual dar cuentas, y eso lo vamos a ver precisamente, creo que ya nos corresponde la semana que viene, si no me equivoco, en el capítulo número 4, donde vamos a estar viendo la soberanía del Señor, pero también la responsabilidad humana, la responsabilidad personal que tenemos nosotros con
con cada una de las decisiones, con cada una también de las cosas también que nosotros elegimos. Y bueno, por supuesto, como esto es un misterio también, estos temas muy, muy importantes también, porque están ahí mezcladas ahí de una forma también que solamente el Señor entiende esto. Pero bueno, vamos a aprender y a conocer un poco más de este tema la próxima semana, si el Señor permite. Así que bueno, mis hermanas, Dios les bendiga, gracias a las hermanas que han estado por aquí. Y bueno, le pedimos al Señor que nos ayude a poder entender todos estos temas, todo esto, pues, todo esto de estas verdades tan importantes acerca de su soberanía y de todos estos temas tan especiales que trata este libro, no solamente en teoría, sino en la práctica, en nuestras vidas. Así que bueno, vamos a orar para finalizar el tiempo de hoy y pidiéndole al Señor que nos auxilie, que nos ayude en todo esto. Oremos. Padre, gracias Señor, gracias Dios por, por tu amor, Señor. Gracias por tu soberanía, Padre, en nuestras vidas, Señor. En cada una de las cosas, Señor, que acontecen en nuestras vidas, Señor. En las cosas buenas, pero en las cosas también adversas, difíciles, dolorosas, Señor, en las angustias de nuestra vida. En las cosas que voluntariamente, Señor, no nos gustan, no queremos, no escogemos, Señor, pero que podemos saber por fe, Señor, y por la verdad de tu palabra, que tu Padre las trae a nuestras vidas, Señor, con un buen propósito, con un propósito amoroso, misericordioso, lleno de gracia, lleno de bondad hacia nosotras, porque verdaderamente te interesa por nuestras almas y por cuidarnos, Señor. Padre, perdónanos por las veces que te hemos cuestionado, Señor, que hemos dudado de ti, Señor, que hemos desconfiado de ti y que nos hemos alejado también, Señor, de ti, por las veces que nos hemos concentrado solamente, Señor, en pedirte que nos libres de la angustia, del dolor, que nos alivies, que hagas un gran milagro y que intervengas sacándonos de la situación difícil en la que estamos. Y no hemos recordado que tú estás obrando, aunque no te podamos ver, aunque no podamos entender. Sin embargo, tú no dejas de obrar en cada una de las circunstancias de nuestra vida para bien nuestro y para tu gloria. Señor, por favor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprender estas verdades, a vivirlas, Señor, a aplicarlas a nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra voluntad, Señor, día a día, Padre. A permanecer, Señor, aferrados a ti, que eres la roca firme, Señor, en tiempos de sufrimiento. Ayúdanos, Señor, por favor, a confiar, a creer en ti. Y también te pido, Señor, que nos ayudes a examinarnos, examinar nuestros corazones y muéstranos, Señor, muéstranos nuestros pecados ocultos, en lo que hemos pecado, en lo que nosotros nos hemos alejado de ti, en lo que nosotros nos hemos rebelado contra ti, y que lo que estamos viviendo ahora sea fruto, sea consecuencia de eso, Señor. Por favor, muéstranos y ayúdanos, Señor, a volvernos a ti. Danos el arrepentimiento, Señor, que necesitamos para hacer eso. Y la fe para poner nuestros ojos en Cristo, Señor, cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que bueno, mis hermanas, Dios les bendiga mucho. Y hasta aquí, bueno, el live de hoy. Esperamos, contando con el Señor, unirnos, Ali y yo, por aquí. Y bueno, pues unirnos para ver si podemos hacer una llamada, ella y yo, y grabarla. Y poder compartir también un poco más de este capítulo, para que Ali les comparte su testimonio, que me hubiera gustado que ella hubiera podido compartir también de su testimonio. Y bueno, vamos a ver lo que el Señor permite. Así que bueno, un saludo, Dios les bendiga, que tengan buenas noches.